Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre esta red de corrupción que consta en una resolución y que ha derivado en allanamientos y detenciones no solamente a los dos asesores del congresista Guillermo Bermejo, sino a una serie de personas como por ejemplo Robert López López, quien también estuvo en el cargo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Esto ha sido un hecho que ha llamado mucho la atención porque se ha descubierto, la Fiscalía ha descubierto, o tiene indicios, de que se habrían distribuido obras en Piura, exactamente en la Unión de Piura. Para hablar mejor de este tema y qué significa que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios haya sido captada para estos fines, ya estamos con Amalia Moreno, exdirectora de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo estás, Mayra? Buenas tardes y un saludo especial a todos los seguidores de Perú 21. ¿Qué opina sobre todo lo que hemos visto hasta el día de hoy? Yo recuerdo que cuando a usted la cambiaron, porque así pasó, estábamos hablando de lo que significa que se tenga el control de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, una autoridad que ve obras, que tiene además un gran presupuesto. Mayra, yo creo que la reflexión que tú haces es muy apropiada porque estamos hablando de cómo es tan fácil desmantelar la administración pública. Fíjate que cuando yo llegué a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ni siquiera se estaba pensando en ejecutar las obras de soluciones integrales. Solamente era una entidad financiadora y con un presupuesto que creo que a cuentagotas se le daba año a año. Cuando llego y hacemos un buen planteamiento, un buen proyecto, generamos que el Ministerio de Economía confíe en la gestión nuestra y aquí quiero remarcar algo importante, la meritocracia. ¿Por qué se confió en la gestión de Amalia Moreno? Porque venía de otro proyecto como el de la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, donde también se había administrado un gran presupuesto, pero con mucha responsabilidad y con transparencia. Eso se llama meritocracia. Me designan a mí al frente de esta institución, generamos esa confianza y ese trabajo articulado con el Poder Ejecutivo, donde se le asigna un presupuesto de aproximadamente 8.000 millones de soles, Mayra, a esta autoridad. Y empezamos a trabajar de manera articulada con la Contraloría General de la República para las dos funciones que tenía la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. La primera, mejor dicho, para la que tenía la financiadora y creamos la que no tenía, la entidad ejecutora. ¿Por qué hago una remembranza de esta situación, Mayra? Porque en el mejor momento de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, donde estábamos reconocidas como la mejor ejecutora a nivel nacional, se hace el cambio. Y se hace el cambio, y yo creo que el presidente Castillo, lo he dicho más de una vez, tenía todo el derecho de cambiar a la cabeza, al titular. Perfecto. Lo que no tenía derecho, Mayra, era desmantelar una institucionalidad, a poner perfiles que no encajaban en los puestos técnicos que se necesitaban y a poner personas con tanta carencia ética, moral y técnica en estos puestos. Esa es la reflexión que todos los peruanos tenemos que hacer, porque eso le está costando al Perú millones. ¿Y por qué le está costando millones? Por las obras paralizadas. Desde que yo salía, pasó más de un año y el plan maestro, por ejemplo, del río Piura no ha avanzado absolutamente nada. Las obras de los megaproyectos que tenemos en el norte tienen un lento avance. ¿Por qué? Porque han debilitado la institución con todo ese trajín y devenir de reparto de obras. Y quiero además también compartir y recordar con ustedes esas fotos que donde salía el presidente Castillo con el señor Robert López López en Palacio de Gobierno entregando unos cheques a las autoridades. Ahora ya sabemos a qué se debe. Seguramente no todos los casos, pero muchos de ellos deben estar contaminados como un accionar ilícito como el que ya la Fiscalía está investigando. Y cuando usted
salió de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y se supo y ya se conoció que en su lugar se había puesto al señor Robert López López, ¿qué sensación le dejó? Esta persona es una persona que cumple con los requisitos, tenía la meritocracia de vida. Básicamente, yo puedo decir, digamos, de la experiencia del señor López López, a mí, digamos, desde el punto de vista técnico, no me daba confianza por lo siguiente, ¿no? Había sido designado por el exministro Heiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda y solo duró 3 meses en el cargo. Le dieron el puesto de director ejecutivo. Luego fue como gitano, me parece que al Ministerio de Agricultura, donde también se quedó otros 3 meses y nuevamente salió. Pero sobre todo, si uno ve los antecedentes, no había dirigido ni siquiera proyectos medianos o incluso pequeños proyectos. O sea, su máxima experiencia era haber sido jefe de logística en una municipalidad, y con eso no quiero desmerecer a todos esos funcionarios comprometidos que trabajan en todos los municipios, pero creo que todos nos debemos a un crecimiento digamos, meritocrático, es decir, no podemos dar saltos de garrocha y de hacer una cosita paso a hacer otra, ¿no? Yo por lo menos he tenido la oportunidad y agradezco infinitamente digamos, al Perú y a la gestión pública de haberme permitido de ir avanzando paso a paso, porque yo empecé como bachiller, ni siquiera como bachiller, sino como practicante, después pasé a ser bachiller, y uno pasa a ser abogado, y uno pasa a ser después subjefe, jefe, y así. Entonces, uno va adquiriendo digamos, su propio conocimiento y galardones en el tiempo, digamos, de acuerdo a las oportunidades que se van presentando. Pero si uno no ha hecho vamos a decir, ha enfrentado un proyecto de esta naturaleza, y te voy a dar un ejemplo también para que tu público se dé cuenta, Mayra, no puedes enfrentar un megaproyecto como este. Imagínate que cuando el señor López ingresó a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, una de sus primeras preguntas es, ¿y Reino Unido nos paga? O sea, eso quiere decir que ni siquiera tenía idea de lo que era un convenio de gobierno a gobierno. O sea, lo que quería saber es qué día nos pagan y cuánto nos pagan, ¿no? Entonces, y un convenio de gobierno a gobierno no se trata de cuánto nos pagan, ¿no? Tiene una connotación técnica muy distinta, ¿no? Y además ahí también quiero resaltar, y siempre agradeciendo a todo el equipo que me acompañó, Mayra, porque siempre es bueno separar la paja del trigo. Sí. Y eso, otra vez, no lo hago por mí, no, por el equipo que se fajó y trabajó día y noche para que, por ejemplo, en plena pandemia, toda la macroregión norte crezca 17% en inversión pública, gracias a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. ¿Y cuánto creció la inversión pública nacional? 7%. 10% más gracias a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. ¿Quién lo hizo? Un equipo comprometido. Por eso digo, hay que separar la paja del trigo. Entonces, ha habido una escuela, ha habido un aprendizaje que ha ido acompañando esta institución, fortaleciéndola, Y señora y Moreno, viene sí. y señora Moreno, ¿qué opina que hoy día el señor Robert López López haya caído, le hayan descubierto 100.000 soles en efectivo, que han sido incautados por la Fiscalía? La verdad es que, como vuelvo a repetir, a mí lo que me afecta enormemente desde el primer día que salí es la onda expansiva de la corrupción. Una institución, Mayra, que no tenía en este momento, si no hubiesen designado a personas poco idóneas, como el señor López López, hoy no habría necesidad de crear una NIN. Hoy habría una institución fuerte donde el Estado pueda mirar para encargarle sus principales proyectos, señora Moreno, y una meritocracia. Sí, pero señora Moreno, estamos hablando de la ex Autoridad de Reconstrucción con Cambios y estamos hablando de una distribución de obras donde se pagaban coimas. Entonces es probable que ese dinero, 100.000 soles en efectivo, hayan sido producto de eso que se transó en la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Es muy probable, y sobre todo porque ya seguramente el señor López López se encargará de explicar de dónde viene ese dinero, pero yo también tengo la misma sospecha que tú, que se debe seguramente
a actos ilícitos provenientes de esta red, ¿no? Criminal, porque sí, pues pareciese, Mayra, que ha habido como como ya una estrategia para tomar instituciones como la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. A mí, alguien cercano en PCM me comentó que cuando la ex premier Mirta Vázquez ingresó, fíjate que el primer punto de agenda, Mayra, era mi cambio. O sea, a ella le dijeron, ya, tienes que sacarla porque va a ingresar alguien recomendado. A mí, incluso esa fecha todavía me dijeron recomendado por un congresista, ¿no? Y yo la verdad es que no sé si será el señor Bermejo u otro, pero que había un reemplazo para mí. Muy bien. Entonces, lo que sé es que la premier Mirta Vázquez dijo, yo no suelo cambiar a las personas así nada más, permítanme evaluar, ¿no? Permítanme evaluar, digamos, el avance y las cualidades de la directora y de ahí tomaré la decisión. Entonces, cuando entra el siguiente premier, Aníbal Torres, él sí, desde un principio tuvo pues una animadversión contra, no sé, de repente no es el término, sino ya simplemente marcó un distanciamiento con mi gestión y está bien, está en todo su derecho y puso al señor López López, con quien de la mano, ¿no? Prácticamente han caminado inaugurando las obras que la gestión, ¿no? Que mi gestión, digamos, durante el periodo desde el desde octubre del 2019 hasta mayo del 2022 que estuve, ¿no? Todas las obras que yo hice con mi equipo, con un equipo honorable. Ellos se encargaron de la manito a ir a inaugurar cada una de ellas, ¿no? Con el señor López López, el presidente Castillo y el señor Aníbal Torres. Que de eso también hay un montón de registros periodísticos al respecto. Muy bien, señora Moreno. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Perú 21 TV, hablando sobre este tema que todavía está en investigación. Los allanamientos continúan y vamos a esperar qué es lo que encuentra finalmente la Fiscalía. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra, y ojalá que todos los peruanos seamos capaces de defender lo que es nuestro, y lo que es nuestro es justamente nuestro derecho a tener una gestión pública limpia, transparente y sobre todo eficiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, era entonces Amalia Moreno, exdirectora de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que estaba con nosotros reaccionando a lo que estamos viendo, un allanamiento y detención de varias personas, entre ellos la ex autoridad de esa institución, una institución que maneja recursos incansables, por decirlo así, innumerable, con una cantidad de dinero que debió servir para poder realizar obras urgentes en Piura, una región que ha sido muy golpeada por el fenómeno del Niño, el ciclón Yaku, hasta hace poco, y que todavía sigue sufriendo y va a seguir sufriendo los estragos, porque el fenómeno del Niño todavía continúa. Entonces, la reflexión es que la Fiscalía, a raíz de estos allanamientos, va a tener que encontrar información y empezar a conectar con los colaboradores eficaces, quienes sí quieran dar información sobre lo que sucedió en ese sector. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.